Este cabrón se convirtió en el azote de empresarios, de políticos, de adversarios, y claro, lo que no tenía en cuenta, lo que nunca programó, fue que esos pantalones, esa pistola que traía humeante, amenazando a medio mundo, era prestada. Vale la pena dar un antecedente del desmadre que inició Santiago Nieto. El exfiscal, sí. Sí, Santiago Nieto. ¿Y qué pasó para meternos en un contexto? Bueno, simplemente Santiago Nieto se convirtió, desde que lo corrieron de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, Sí. en la época de Peña Nieto, agarró un resentimiento brutal, y conste que éramos sus cuates, y conste que lo quisimos defender en el Senado de la República, porque tú sabes que para despedir a un fiscal tiene que haber, si no la ratificación, la no objeción del Senado de la República. Estábamos listos para recibirlo y para apoyarlo, ¿sí? Y objetar como Senado esa remoción. Ya no se presentó. Y no solamente no se presentó, sino que luego la agarró contra nosotros. Y siendo uno de los que principalmente lo apoyaban, Roberto Gil. ¿Sí? Y bueno, después se convirtió ya en este régimen, con López Obrador, en el terror de todo mundo. O sea, la unidad de inteligencia financiera, que tiene que caracterizarse por su discreción, por el sigilo, por la reserva de la información que maneja, por la naturaleza de sus funciones. Tan es así que está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no en la Fiscalía General de la República ni en una Procuraduría de nada. Es para guardar silencio sobre las operaciones que va detectando y compartirlas con autoridades de otros países para darle seguimiento a la ruta del dinero. Este cabrón se convirtió en el azote de empresarios, de políticos, de adversarios, y claro, lo que no tenía en cuenta, lo que nunca programó, fue que esos pantalones, esa pistola que traía humeante, amenazando a medio mundo, era prestada. Y ya se la quitaron, y ahora a enfrentar la realidad como cualquier ciudadano de a pata. Yo quisiera poner un poco de contexto, más allá de la circunstancia personal que yo he vivido desde hace más de 3 años. Yo he sido objeto de filtraciones en los medios de comunicación. Sí. Tengo ahí un dictamen que me hizo una empresa especializada, más de 4,000 impactos en medios, todos vinculados con supuestas operaciones indebidas detectadas por la UIF. La fuente de esas notas periodísticas siempre fue la UIF. Por el otro lado, durante estos 3 años también he sido sujeto de investigaciones, por un lado, por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación y por otro lado, por la Fiscalía General de la República, a partir de denuncias anónimas. Es decir, se presentó un escrito de una sola página en la Procu Fiscal y desató una investigación sobre 5 años de ejercicios fiscales. Se presentó un escrito de 8 páginas en diciembre del 2020, también relacionado con mi haber patrimonial y la evolución de mis bienes. Paradójicamente, esas 2 denuncias anónimas avanzan notablemente y desde ahí se genera una percepción sobre supuestos actos indebidos atribuidos a mi persona. Yo he estado litigando esos asuntos, hemos demostrado ante las autoridades que esas informaciones que fueron presentadas y generadas por la UIF fueron absolutamente falsas, que están manipuladas, que tiene un contexto personal, una venganza personal política por parte de Santiago Nieto, a pesar de que durante nuestro periodo como senadores de la República lo impulsamos no solamente para ser fiscal electoral, sino para poder sortear una circunstancia muy complicada que vivió, que lo llevó incluso a la renuncia a la FEPADE. Pero más allá de la circunstancia personal, decía ahorita Javier que la UIF tiene una serie de obligaciones de secrecía, tiene obligaciones de guardar celosamente la información de tus impuestos, de tus transferencias bancarias. No puede ser un visor lo que haces con tu patrimonio, si pagas una pensión, si pagas lo que te compras, debe ser celosamente resguardada. Y por eso la Ley de Prevención del Lavado de Dinero establece unas obligaciones muy estrictas sobre la posesión y sobre el cuidado que debe tener la Unidad de Inteligencia Financiera, porque al final de cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera ve todo lo que hacemos con nuestras cuentas de bancos, con nuestro patrimonio, con nuestros interacciones fiscales, etc. Pero no solamente la secrecía es una obligación importante. Las recomendaciones de Gafi, que es el circuito al cual pertenece la UIF a nivel internacional, exigen neutralidad política. Es decir, no puede ser un instrumento la Unidad de Inteligencia Financiera de persecución política de un régimen. Y creo que lo que está pasando en este país es justamente eso. La UIF se utilizó como el látigo del miedo.
Es decir, la percepción que construye el régimen es, si no te comportas de una manera, si no haces lo que quieres, si no renuncias a tus contratos, si no haces descuentos en las concesiones, si no te silencias en cuanto a la crítica de los medios de comunicación, te cae la UIF, te cae la Procufiscal, te cae el SAT, te cae la Fiscalía General de la República, judicializaciones a modo, prisión preventiva oficiosa justificada. ¿Para qué? Para crear un entorno de miedo y que de alguna manera se pueda consolidar y concentrar el poder presidencial. Eso es lo que pasó en este régimen, y por eso la Unidad de Inteligencia Financiera fue, o es, yo diría fue, porque yo sí veo un cambio notable en la conducción de Pablo Gómez. Ya hace mucho no vemos filtraciones en los medios de comunicación sobre supuestas denuncias. Sí, pero llama la atención. Sí. Honor a quien honor merece. Y parecía que un perfil político como el de Pablo Gómez iba a hacer todo lo contrario. Yo quiero subrayar que la conducción de Pablo por lo menos ha sido un cambio, un antes y después, sobre este modus operandi de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuál era? Se filtraba una información sobre supuestas operaciones, la veíamos en primera plana en los periódicos. Obviamente se generaba una andanada contra la persona aludida, una percepción de corrupción, se presentaban denuncias, luego bloqueos y luego no pasa nada. La estadística no miente, no hay un solo condenado por operación de lavado de dinero sentenciado en los años de Santiago Nieto. Un solo. ¿Recuerdan ustedes algún juicio donde un juez se haya pronunciado sobre el desmantelamiento de una estructura financiera de algún grupo criminal? Ya desmontaron la estructura financiera del Mencho, del Cártel de Jalisco Nueva Generación, del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. No. ¿Hemos visto algún desmantelamiento? No, solo vemos persecución política a través de la UIF. Es lo que vimos. Empresarios, políticos, adversarios, excandidatos presidenciales, legisladores de la República actualmente, todos señalados, lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y qué pasó en este país? De repente pensamos que lo que filtraba la Unidad de Inteligencia Financiera era como el santo grial. De hecho, yo quiero subrayar un caso verdaderamente relevante. Acuérdense cómo se inició una andanada contra un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le tocó la chamba. Bueno, hoy ¿dónde está el ministro? Ese ministro exonerado por la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque resultó mentira todo lo que había filtrado la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que hemos visto, no solamente desde el punto de vista profesional, en casos en los que yo participo como defensa, sino en el mío propio, es una clara manipulación de la información. Cifras que no cuadran, se aumentan ceros, avisos de actividades vulnerables que le atribuyen a una persona y corresponde a otra. Y bueno, en esa lógica yo decidí, no solamente como parte de mi defensa, demostrar que la información que la UIF ha filtrado... ¿De qué te acusaban? Pues básicamente de enriquecimiento ilícito, que mi patrimonio no correspondía a mis declaraciones fiscales y patrimoniales. Ya hay dictámenes que acreditan lo contrario. Pero no solamente eso, Carlos. Yo dejo de ser servidor público desde hace 4 años. 4 años. Sí. Y me dedico a mi despacho. Parte de las filtraciones que hasta risa me dan, tiene que ver con mi ejercicio profesional. Entonces, actual sí, que si defiendo a no sé quién, que si si recibo de un cliente. Entonces, ya no, el tema no era la investigación sobre una persona políticamente expuesta, sobre un político, un servidor público, sino una revancha, una venganza personal.